Buenas, bienvenido a Internoface. Vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber de la malaria. Vamos a tocar qué es la malaria, etiología, fisiopatología, características clínicas, diagnóstico y manejo. Entonces sabemos que la malaria o paludismo es una enfermedad tropical causada por parásitos del género Plasmodium, ¿sí? Es una enfermedad parasitaria que es endémica en zonas tropicales y subtropicales. Y si vemos lo que es la epidemiología, vemos que es causante de 220 millones de casos anuales y también 1 millón de muertes al año. Se sabe que uno de cada 5 pacientes con malaria puede causar una, un curso grave de la enfermedad y causar lo que es la muerte por malaria. Su vector, al igual que en el dengue, es un mosquito. Sin embargo, en el dengue era el Aedes aegypti y aquí es el Anopheles hembra. Esto es muy clave porque dentro del Anopheles hembra es donde ocurre la etapa sexual del parásito. El patógeno, como habíamos mencionado, es el Plasmodium. El Plasmodium tiene diferentes especies. Está el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium oval, el Plasmodium malariae y el Plasmodium knowlesi. Entonces el Plasmodium falciparum eh, causa lo que son cuadros graves de la enfermedad. Entonces, si tú piensas en Plasmodium falciparum, tienes que pensar en cuadros graves de la malaria. El Plasmodium vivax y el Plasmodium oval los juntamos. ¿Y esto por qué? Porque se comportan de manera muy similar. Si vemos, causan ambos lo que son los hipnozoitos, que vamos a ver más tarde lo que son los hipnozoitos, sino que para ir adelantándome son como un cúmulo de parásitos que se quedan a nivel hepático y pueden quedarse ahí y después explotar y causar la enfermedad, ¿sí? Y el Plasmodium malariae causa algo que se llama el paludismo cuaternario. Ya te explico qué es esto. Pero miren que el Plasmodium falciparum, el vivax y el oval causan el paludismo terciario, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de paludismo terciario, paludismo cuaternario? Pues es esto que vemos en pantalla. El falciparum, el vivax y el oval causan el paludismo terciario. Es decir, 2 días están normales y al tercer día la fiebre. Y el malaria, a cambio, causa es 3 días normales y al cuarto la fiebre. Entonces, el Plasmodium falciparum, vivax y oval, paludismo terciario, y el Plasmodium malariae causa el paludismo cuaternario. Entonces, aquí también les traje cómo se ven cada una de las especies de Plasmodium al microscopio. Entonces, te voy a dar como unos puntos clave, ¿sí? Uno, que el Plasmodium falciparum al microscopio se ve como un anillo cuando está en su forma inmadura, y ya en su forma madura el eritrocito puede causar como esta forma de semiluna. Ya lo que es el malaria, el vivax y el oval se ven muy similares en realidad. O sea, dentro del eritrocito se forman varios puntos. Estos son parásitos dentro del eritrocito. Y aquí podemos ver como un esquizonte, una forma de esquizonte que vamos a ver ya más tarde qué es lo que es. Aquí básicamente lo que estoy dándote a entender es que un método tan sencillo como es la microscopía de luz, podemos identificar qué especie de Plasmodium es, ya sea el falciparum, el vivax, el oval, el malaria, y de esto va a depender lo que es su manejo y tratamiento. Entonces es muy importante la identificación, ¿sí? Hablando de lo que es el ciclo de vida, quiero que primero tengas como un mapa mental del ciclo de vida. O sea, primero vamos a ver rasgos generales y después vamos a ir añadiéndole detalles. Entonces, en forma general, el ciclo se divide en tres. Está un ciclo esporogónico. Esporogónico. Está un ciclo hepático. Y está un ciclo eritrocitario. Eritrocitario. ¿Sí? Entonces, el ciclo esporogónico es el ciclo sexual. Y esto ocurre dentro del Anopheles hembra. Y el ciclo hepático y el ciclo eritrocitario es el ciclo que ocurre dentro del huésped, es decir, dentro del humano. Y este es el ciclo asexual. Entonces, una vez vimos esto como de rango, o sea, esto como de forma general, vamos a ir añadiéndole detalles. Y para esto vamos a ver esta imagen de acá, que ya es un poco más compleja.
Aquí en el lado izquierdo tenemos lo que es la etapa sexual del parásito, o sea, la etapa esporogónica. Aquí tenemos lo que es la etapa hepática, es decir, ya la etapa asexual, y aquí también tenemos la etapa eritrocitaria. Entonces vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, en la etapa sexual, en la etapa esporogónica, lo que ocurre es que los gametos pasan a ser cigotos y de los cigotos pasan a ser oquistes. Dentro de estos oquistes, vean que hay dentro como unos esporozoitos. Estos esporozoitos básicamente llegan a lo que es la glándula salival del parásito, y una vez que el parásito nos pica, nos inyecta lo que son los esporozoitos. Estos esporozoitos van a viajar por vía hematógena y por vía linfática hacia lo que es el hígado. Entonces, una vez en el hígado, lo que va a suceder es que estos esporozoitos se van a acumular en las células hepáticas y van a causar lo que son los esquizontes, ¿sí? Un cúmulo de esporozoitos. Y después estos esquizontes se va a romper y van a liberar lo que son los merozoitos. O sea, ya pasamos de esporozoitos a merozoitos. Y estos merozoitos van a viajar hacia lo que es el eritrocito, se van a meter en el eritrocito y van a comenzar a acumularse. Después se va a formar lo que es el trofozoito maduro y de aquí lo que es el esquizonte. Después de que muchos parásitos se acumulen, o sea, muchos merozoitos se acumulen en el eritrocito, esto se va a estallar y va a causar lo que es la anemia hemolítica, ¿sí? Se va a estallar el eritrocito y se van a liberar un montón de merozoitos y así se va a repetir el ciclo. Entonces aquí te quiero dar un dato clave, que es que cuando el eritrocito se rompe y libera estos merozoitos, que son estos que están acá, esto causa lo que es la fiebre, ¿sí? Entonces, como observamos, en lo que es el falciparum, el vivax y el oval, causa lo que es el paludismo terciario. Y en el malaria causa el falciparum cuaternario. Es decir, que en el vivax, oval y falciparum, el eritrocito se rompe cada 3 días, libera el merozoito y causa la fiebre. Pero en el malaria se libera cada 4 y causa la fiebre. Aquí lo que quise hacer es como un esquema para que sea más fácil de recordar. Fíjense que aquí esta es la etapa esporogónica que ocurre dentro del Anopheles hembra, que pasa de gameto a cigoto, de cigoto a oquiste y de oquiste a esporozoito. Estos esporozoitos van a llegar a la glándula del Anopheles, y una vez que el Anopheles nos pica, estos esporozoitos van a viajar por vía hematógena, van a llegar al hepatocito, de esporozoitos van a pasar a esquizontes y de esquizonte va a pasar a merozoitos. O sea, una vez que el esquizonte se rompe, pasa de merozoitos, estos merozoitos llegan a lo que es el eritrocito, se comienzan a acumular, forma lo que es el trofozoito, después el esquizonte, este esquizonte básicamente se rompe y liberan lo que son los merozoitos y se repite nuevamente el ciclo. ¿Sí? Se repite nuevamente el ciclo. Aquí es un poco más de lo mismo, sin embargo, vamos a añadir algo más. Sabemos que en la especie vivax y en la especie oval ocurren lo que son los gimnozoitos. ¿Qué es esto de los gimnozoitos? Una vez que el Anopheles hembra nos pica y nos pasan lo que son los esporozoitos de la especie vivax y oval, estos van a llegar al hígado y van a formar lo que son los esquizontes. Sin embargo, también van a formar lo que son los hipnozoitos, que son como formas dormidas del parásito que una vez se despiertan van a reventarse y van a formar, van a liberar merozoitos y van a causar otra vez el ciclo de la enfermedad. Aquí quiero añadir algo, es que hay algunas especies de Plasmodium, como por ejemplo el Vivax, que para entrar, o sea, para que el merozoito entre dentro del eritrocito, necesita tener contacto con el antígeno Duffy. Entonces van a haber algunas enfermedades en donde este antígeno no va a existir. O sea, van a haber algunas alteraciones genéticas en el que el paciente no va a existir, por ejemplo, las talasemias o la anemia falciforme, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entonces una vez vimos esto, vamos a hablar sobre la fisiopatología. Aquí básicamente lo que es el Plasmodium va a causar afectación de dos células principalmente. Una, el eritrocito, y otra, el endotelio.
Entonces, estos merozoitos se van a comenzar a acumular dentro del eritrocito. Una vez que se acumulan, forman los trofozoitos, el esquizonte, se rompe y va a formar lo que es, y va a causar lo que es la anemia hemolítica y la fiebre. Y también estos merozoitos van a causar una liberación de citoquinas proinflamatorias, va a haber participación de neutrófilos, macrófagos, células proinflamatorias como linfocitos T, linfocitos B, que a fines de cuentas va a causar una respuesta proinflamatoria, activación del endotelio y fuga vascular. ¿Sí? Entonces es como la fisiopatología de lo que ocurre en el plasmodium. Ya hablando de lo que son las características clínicas, el periodo de incubación va de 7 a 30 días. El periodo mínimo son 7 días. Es decir, si un paciente tiene fiebre antes de los 7 días, después de haber estado en una zona endémica, eso probablemente no sea plasmodium, ¿sí? Probablemente no sea malaria. Los síntomas cardinales son 3. Síntomas gripales, diaforesis y fiebre. Recordemos que esta fiebre generalmente son una fiebre paroxística. El paciente se te va a referir diciendo, doctor, tengo una fiebre que a veces la tengo, a veces no, cada 3 días y así. Entonces el patrón va a variar de la fiebre. Recordemos que existe el paludismo terciario y el paludismo cuaternario. El paludismo terciario va a ser en las especies Falciparum, vivax y oval, o sea, 2 días normales, y al tercero la fiebre. ¿Sí? Y la malaria son el paludismo cuaternario, es decir, 3 días normales y al cuarto la fiebre. Aquí quiero hacer una aclaración, que es que en algunos textos van a leer que el Plasmodium falciparum causa lo que es el paludismo maligno, pero es porque causa el mismo patrón de que es 2 días sin fiebre, al tercero la fiebre, pero recordemos que el falciparum se relaciona con cuadros graves de la enfermedad. Ya en síntomas específicos de órganos, a nivel hemático, van a causar lo que es una anemia hemolítica, secundario a esta acumulación de merozoitos que se rompen y causan lo que es la anemia hemolítica, y también puede causar lo que es la trombocitopenia. A nivel gastrointestinal va a causar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y puede llegar a causar lo que es una hepatoesplenomegalia e incluso ictericia. Entonces observemos este abdomen de un paciente con paludismo y observen cómo hay lo que es una hepatoesplenomegalia en este paciente. Hepatoesplenomegalia. Listo. El diagnóstico se va a basar en criterios clínicos, pacientes que se presentan diaforesis, síntomas gripales, hepatoesplenomegalia, mialgias, artralgias, una anemia hemolítica, una fiebre que es paroxística, a veces está, a veces no, náuseas, vómitos, diarrea, y que además tenga criterios epidemiológicos, que haya estado en los últimos 15 días en una zona endémica. Sin embargo, esto puede variar. Supongamos que a mí me infecto por Vivax. Recordemos que Vivax y Oval causan lo que son los hipnozoitos. Entonces me dio Vivax, se solucionó la enfermedad, sin embargo se me quedaron unos hipnozoitos en el hígado. Después de los 6 meses o a los 3 meses se rompe este hipnozoito y me causa otra vez el cuadro de malaria. Entonces hay que preguntar al paciente si ha estado en una zona endémica en los últimos 6 meses. Esto se puede llegar a extender ahí. La confirmación por laboratorio se va a basar en 3 pruebas. La número 1 y la que pedimos de entrada, la gota gruesa. Y esto porque tiene una alta sensibilidad. O sea, vamos a tomar una gota de sangre del paciente, la vamos a colocar en un portaobjeto. Eso básicamente va a causar que los glóbulos rojos se rompan y la vamos a mirar a microscopio. Entonces vamos a ver lo que son los parásitos. Y pues aquí cabe aclarar una cosa, que es mejor tomar la gota gruesa en los días de fiebre, porque en los días de fiebre es cuando básicamente el glóbulo rojo se rompe y se liberan lo que son los parásitos. Entonces es mejor estos días. Y pues lo malo es que es operador dependiente, ¿sí? Esto es lo malo. Al igual que el extendido de sangre periférica, sin embargo el extendido de sangre periférica es menos sensible, es un poco más específico y permite pues ver el porcentaje de eritrocitos parasitados. Y ya existen pues pruebas rápidas en donde podemos detectar antígenos de malaria en sangre. Sin embargo, en zonas endémicas, como por ejemplo Colombia, esta aquí no se utiliza, es mejor para zonas no endémicas.
debido a que puede causar posibles falsos positivos y falsos negativos. Ya el tratamiento va a depender si la malaria es no complicada o malaria complicada. Ya ahorita, cuando estemos revisando la malaria complicada, te doy los criterios o las red flags que nos indican de una malaria complicada. Hablando de lo que es la malaria no complicada, vamos a tratar al paciente dependiendo si tiene Plasmodium falciparum, vivax, oval, malaria, naulensis o tiene una malaria mixta. Entonces los pacientes que tienen Plasmodium falciparum vamos a tratarlo con este antimalárico, que es el artemeter lumefantrina. ¿Sí? Al vivax, oval, malaria y naulensis le vamos a dar cloroquina, y además de esto es vital, acuérdense, esto es vital darle primaquina, ¿sí? Porque la primaquina, esto es pregunta de examen, básicamente es lo que nosotros utilizamos para resolver los hipnozoitos. Entonces es muy importante darle primaquina porque te cubre para el vivax y para el oval, te soluciona lo que son los hipnozoitos. Y si la malaria es mixta, es decir, el paciente tiene falciparum y además tiene vivax, oval, o de entrada no sabes qué tiene el paciente, le puedes dar artemeter lumefantrina o puedes darle lo que es primaquina, 14 días de primaquina. Ya cuando el cuadro de malaria es una malaria complicada, es decir, que tiene alteración del estado de conciencia, convulsiones, anemia grave, una hipoglicemia, dificultad respiratoria, coagulopatías, acidosis metabólicas, colapso circulatorio, insuficiencia renal, hemoglobinuria, fallo hepático. Aquí vamos a darle lo que es artesunato, 2.4 miligramos por kilogramo a las 0 horas. Después lo vamos a repetir a las 8 horas, después a las 24 horas y después de las 24 vamos a dárselo cada 24 horas hasta llegar a los 7 días como máximo. Entonces, una vez que le dimos artesunato 2.4 miligramos por kilogramo a las 24 horas, o sea, a las primeras 24 horas, llegamos y revisamos la parasitemia. Si el paciente tiene menos de 1% de parasitemia, le damos artemeter lumefantrina, que le cubre lo que es el Plasmodium falciparum. Y si no, si tiene más del 1%, le damos artesunato vía intravenosa hasta máximo 7 días, hasta que la parasitemia llegue a menos del 1%. Cuando llega a menos del 1%, le damos artemeter lumefantrina. ¿Sí? Y entonces este sería el manejo, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y pasen por los otros videos que tenemos en el canal. Muchas gracias.